Cordero de Dios, lávame de mi maldad, purifícame con tu sangre. Os he dado una degustación de la pena y la aflicción por la que pasó mi alma, y el consuelo dulce y bienaventurado que vino después. Y ahora, antes de seguir adelante, quiero contaros lo que creo fue la causa de esta tentación, y también por qué fue buena para mi alma. Las causas me parece a mí que son dos en particular. La primera fue que cuando había sido librado de una tentación, no oré a Dios para que me guardara de tentaciones ulteriores. Oré mucho antes que la prueba se apoderara de mí, pero solo oré para que me fueran quitadas las tribulaciones en que me encontraba y para hacer nuevos descubrimientos de su amor en Cristo, lo cual vi luego que no era hacer bastante. Tenía que haber orado también para que el gran Dios me preservara del mal que estaba delante de mí. Me di perfecta cuenta de esto al leer la oración de David, el cual, cuando se hallaba en un estado de gozo presente delante del Señor, oró a Dios para que le librara del pecado y las tentaciones venideras. Entonces seré irreprochable y quedaré libre de grave delito. Otro versículo sobre este mismo tema que quiero mencionar se halla en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto yo no lo había hecho, y por ello se permitió que cayera en el pecado. Esta verdad significa tanto para mí hasta el momento presente, que cuando estoy delante del Señor, no me atrevo a levantarme de las rodillas hasta que le he pedido su ayuda y misericordia contra las tentaciones que han de venir. Te ruego, querido oyente, que aprendas por medio de mi negligencia y las aflicciones que siguieron durante días y meses y años a estar alerta. La segunda causa de esta tentación fue que yo había tentado a Dios, y esta es la forma en que ocurrió. Fue en un momento en que mi mujer estaba encinta, pero antes de llegar el momento del parto, y con todo sufría muchos dolores, como si ya estuviera en el parto. Fue en este tiempo que yo había sido tentado a poner en duda la existencia de Dios. De modo que, estando mi esposa echada, gimiendo y llorando, yo, aunque solo en el secreto de mi corazón, dije: Señor, si tú quieres quitar los dolores de mi esposa, de modo que no los sufra más en toda la noche, entonces yo sabré que tú entiendes los secretos más recónditos del corazón. Apenas había dicho esto en mi corazón, que desaparecieron los dolores y cayó en un profundo sueño que duró hasta la mañana. Yo me maravillé en gran manera de esto, no sabiendo qué pensar, pero después de haber estado despierto durante largo rato y no llorando ya ella, me quedé dormido. Cuando me desperté por la mañana, me acordé de lo que había dicho en mi corazón y de lo que el Señor había hecho, y permanecí asombrado durante muchas semanas. Fue poco más o menos 1 año y medio después que pasó por mi perverso corazón el terrible pensamiento que mencioné antes al decir: que Cristo se vaya si quiere. Cuando la culpa terrible de este pensamiento estuvo sobre mí durante tanto tiempo, la hizo más severa al recordar el otro pensamiento secreto respecto a mi esposa, y mi conciencia gritaba: ahora sabes que Dios conoce los pensamientos más secretos de tu corazón y sabe que has pensado que Cristo se vaya si quiere. Y ahora me acordaba que las Escrituras nos cuentan de Gedeón y de la manera que tentó a Dios con el vellón seco y húmedo, cuando se preguntaba si debía creer y aventurarse a seguir las órdenes de Dios. Y así, más adelante, el Señor le puso a prueba enviándolo contra un enemigo numeroso. Así fue conmigo, y con justicia, porque yo tenía que haber creído su palabra y no haber puesto un sí ante la omnisciencia de Dios. Os voy a decir algunas de las ventajas que conseguí por medio de estas tentaciones. Primero, me hicieron darme cuenta de la bienaventuranza y la gloria de Dios y de su querido Hijo. En la tentación anterior, mi problema había sido la incredulidad, la blasfemia, la dureza de corazón y dudas sobre el ser de Dios y de Cristo, sobre la veracidad de la palabra y la certeza del mundo venidero. Entonces mi problema era el ateísmo,
Pero ahora era muy diferente. En esta segunda tentación, Dios y Cristo estaban constantemente delante de mí, aunque naturalmente no para ofrecerme consolación, sino en terror y espanto. La gloria de la santidad de Dios me quebrantó, y la compasión de Cristo hizo lo mismo. Yo pensaba en Él como un Cristo al que había rechazado y perdido, y el recuerdo de que lo había hecho me molía continuamente los huesos. Las Escrituras también pasaron a ser maravillosas para mí. Vi que las verdades de las mismas eran las llaves del reino de los cielos. Los favorecidos por las Escrituras heredaban la bienaventuranza, y aquellos a los que se oponían y condenaban las Escrituras perecían siempre. Esta palabra, porque las Escrituras no pueden ser quebrantadas, quebrantó mi corazón. Y lo mismo otra, a quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les quedarán retenidos. Un versículo de la Escritura me aterrorizaba más que un ejército de 40.000 hombres que se me echaran encima. Esta tentación también me ayudó a ver más claramente que nunca la naturaleza de las promesas de Dios. Cuando estaba allí postrado, temblando bajo la poderosa mano de Dios, me veía continuamente desgarrado por el rayo de su justicia contra mí. Hacía la vigilancia de mi corazón cuidadosa en extremo, de modo que con suma reverencia volvía cada una de sus páginas y consideraba con temor y temblor cada una de sus frases y lo que éstas implicaban. Aprendí también de esta tentación a cesar en mi necia práctica anterior de tratar de eliminar de la mente las palabras de promesa que pudieran venir. Entonces, como un hombre que se ahoga, me agarraba a lo que veía, aunque no fuera para mí. Antes pensaba que no tenía que preocuparme de la promesa, pero ahora no había tiempo que perder. El vengador de la sangre se me echaba encima. Entonces me agarraba a cada palabra, aunque con dudas de si tenía derecho a ella, y daba un salto al seno de la promesa, que tenía la impresión que se me escapaba. Ahora también procuraba tomar las palabras tal como Dios las había consignado, sin tratar de quitar ni una sílaba de las mismas. Comprendí que Dios era capaz de decir cosas mucho mayores de lo que mi mente podía comprender. Me di cuenta que Él no había dicho las palabras apresuradamente, sino con infinita sabiduría y juicio, y en la misma verdad y fidelidad. En mi gran agonía me lanzaba hacia la promesa como los caballos lo hacen hacia la tierra sólida cuando están en un lodazal. El miedo me había casi hecho perder el juicio, y con todo luchaba por agarrar la promesa. El que a mí viene, en modo alguno le echaré fuera. Al tratar de alcanzar la promesa, me parecía como si el Señor me estuviera rechazando, empujándome con una espada flameante para mantenerme a distancia. Entonces pensaba en Esther, que fue al rey, y en los siervos de Ben-Hadad, que fueron con sus vestidos sobre sus cabezas hacia los enemigos pidiendo misericordia. Había la mujer de Canaán también, que no se inmutó cuando Cristo la comparó a un perro, y también el hombre importuno que pide prestado un pan a medianoche. Esto era de mucho ánimo para mí. Antes de la tentación, nunca había visto tales alturas y profundidades en la gracia y amor y misericordia como vi después. Los grandes pecados extraen gran gracia, y donde la culpa es más terrible y horrenda, allí la misericordia de Dios en Cristo, cuando es finalmente revelada al alma, aparece mayor. Cuando Job hubo pasado su cautividad, recibió el doble de todos sus bienes. Ruego a Dios que lo que me ocurrió a mí pueda llevar a otros a temer ofender a Dios, para que no tengan que soportar el yugo de hierro a que me vi yo sometido. Y voy a añadir que 2 o 3 veces, hacia este tiempo en que fui librado de esta tentación, tenía una comprensión tan asombrosa de la divina gracia de Dios que apenas la podía soportar. Era tan desmesurada que si hubiera permanecido en mí, creo que me hubiera hecho incapaz para la vida cotidiana. Y ahora quiero contaros algunos de los otros tratos de Dios conmigo en otras ocasiones, y algunas de las otras tentaciones a que fui sometido.
Empezaré con lo que me ocurrió cuando me uní en comunión con el pueblo de Dios de Bedford. Fui admitido a la comunión de la Cena del Señor, y este pasaje de la Escritura, haced esto en recuerdo de mí, llegó a ser precioso para mí. Por medio de ello, el Señor descendió a mi conciencia con el descubrimiento de su muerte por mis pecados. Pero no tardó mucho, después de haber participado de la ordenanza, que me vino una fiera tentación de blasfemar contra ella y de desear algo mortal para aquellos que participaban de la misma. Para conseguir evitar el consentir en estos pensamientos perversos y espantosos, tuve que resistirme poderosamente contra ellos, llamando a Dios que me mantuviera lejos de tales blasfemias y a bendecir la copa y el pan de los cuales estábamos participando. He pensado desde entonces que la razón de la tentación era que no me había acercado a ellos con suficiente reverencia. Esto duró unos 9 meses, y no había descanso ni alivio, pero finalmente el Señor vino a mi alma con el mismo pasaje de la Escritura que había usado antes. Después de esto pude participar de la bendita ordenanza con gran consuelo y confianza, discerniendo en ellos el cuerpo partido del Señor por mis pecados y su preciosa sangre vertida por mis transgresiones. En otra ocasión parecía que yo me había contagiado de consunción, y durante el tiempo primaveral me vino súbitamente una debilidad que parecía que no iba a sobrevivir. Una vez más hice un serio examen de mi estado y de mis expectativas para el futuro, porque, bendito sea el nombre de Dios, he podido en todo tiempo conservar mi interés en la vida venidera delante de mis ojos claramente, de un modo especial en el día de la aflicción. Pero tan pronto como había empezado a recordar mis experiencias y la bondad de Dios, acudieron a mi mente los recuerdos de innumerables pecados pasados, especialmente la frialdad de mi corazón, mi tibieza en hacer bien, mi falta de amor a Dios, a sus caminos y a su pueblo. Y junto con esto vino la pregunta: ¿son estos los frutos del cristianismo? ¿Son estas las señales que da un hombre que ha sido bendecido por Dios? Ahora mi enfermedad era doble, porque me hallaba enfermo en el hombre interior, mi alma abrumada de culpa y mis experiencias de la bondad de Dios arrebatadas y desaparecidas en mi mente, como si nunca hubieran existido. Ahora mi alma se revolvía entre estas dos conclusiones: no debía vivir, no me atrevía a morir, y así lo di todo por perdido. Pero cuando estaba andando de arriba abajo por la casa, en un estado mental espantoso, esta palabra de Dios hizo presa de mi corazón: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oh, qué vuelta me dio el corazón, qué cambio súbito tuvo lugar. Era como si me hubiera despertado en medio de una pesadilla. Ahora Dios parecía decirme: pecador, ¿tú crees que yo no puedo salvar tu alma a causa de tus pecados? Contempla a mi hijo aquí y mírale a él, no a ti, y te consideraré a ti según me agrado de él. Con esto llegué a comprender que Dios puede justificar al pecador en el momento en que mira a Jesús e imputarle a él los beneficios de Cristo. Vino también entonces este pasaje de la Escritura sobre mí con gran poder, no en virtud de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, con que nos ha salvado. Ahora me sentía llevado por el aire, en alas de la gracia y la misericordia, mientras que antes estaba asustado de morir y ahora gritaba: puedo morir. Ahora la muerte era amable y hermosa a mi vista, porque veía que nunca viviremos realmente hasta que lleguemos al otro mundo. Esta vida, según vi, era como un estado de sopor comparada como la de arriba. Fue para este tiempo también que vi más en estas 3 palabras de lo que nunca podré expresar: herederos de Dios. Dios mismo es la porción de los santos. Esto vi y me maravillé, pero no puedo explicar lo que significó para mí. En otra ocasión estaba débil y enfermo, y otra vez vino el tentador. He visto que es más probable que Satán asalte al alma cuando ésta llega cerca de la tumba. Esta era su oportunidad, y procuraba con tesón
esconder de mí las experiencias de la bondad de Dios y ponerme delante los terrores de la muerte y el juicio de Dios. Y por medio de este temor de que me perdería si moría, era tan muerto ya como si hubiera llegado a la muerte. Era como si ya hubiera descendido a la fosa. Pero entonces, exactamente en medio de estos temores, como una saeta me vinieron a la mente las palabras del ángel que lleva a Lázaro al seno de Abraham, y comprendí que lo mismo ocurriría conmigo cuando dejara este mundo. Esta idea reavivó maravillosamente mi ánimo y me ayudó a tener esperanza en Dios otra vez. Y después que hubo pensado sobre todo esto un rato, las palabras que cayeron con gran peso sobre mí fueron: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Al instante me puse bien, cuerpo y alma, mi enfermedad desapareció y anduve confortablemente en mi camino para Dios de nuevo. En otra ocasión, cuando las cosas iban bastante bien espiritualmente, de repente cayó sobre mí una gran nube de tinieblas que escondían las cosas de Dios en Cristo de tal forma que parecía como si nunca las hubiera conocido en la vida. Mi alma quedó inerte, de modo que no se movía hacia la gracia y la vida que hay en Cristo. Era como si tuviera las manos y los pies amarrados con cadenas. Me quedé en estas condiciones durante 3 o 4 días, cuando estando sentado junto al fuego, estas palabras irrumpieron súbitamente en mi corazón: he de ir a Jesús. En este momento la oscuridad y el ateísmo se desvanecieron y aparecieron a la vista las benditas realidades del cielo. Llamé a mi esposa. ¿Hay en las Escrituras estas palabras, he de ir a Jesús? Ella me dijo que no lo sabía, así que me quedé sentado pensando por si podía recordar el sitio. Estuve sentado 2 o 3 minutos y de repente me vino la idea. Y a una innumerable compañía de ángeles. Y todo el capítulo 12 de Hebreos, cuando habla del monte de Sión, especialmente a partir del versículo 22, con las palabras a Jesús, indicando que nos hemos acercado a Él. Aquella noche fue una de las que recordaré largo tiempo. Cristo era tan precioso para mi alma que apenas podía yacer en la cama por el gozo y la paz y el triunfo a través de Cristo. La gloria de aquella noche no continuó, pero Hebreos 12, del 22 al 24, fue un pasaje bendito para mí durante días después. Estas son las palabras: os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la asamblea festiva de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por medio de esta frase, el Señor me llevaba una y otra vez, primero a esta palabra, luego a aquella, mostrándome la maravillosa gloria que había en todas ellas. Todo es por ti, Jesús, es por tu gracia, solo tu gracia, todo es por ti.